Bienvenidos a TV Legislativa nuevamente. Es un placer contar con la presencia de ustedes en este nuevo reportaje de la serie que hemos estado haciendo para conmemorar este año los 200 años de fundación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, sin duda un pilar de nuestra democracia. Hoy vamos a tocar un punto de los que hemos escogido en estos 200 años de leyes importantes que han transformado el país. Vamos a hablar de uno que prácticamente polarizó al país en dos y se refiere al Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y los Estados Unidos. Este proyecto primeramente se aprobó a través de un referéndum, de una consulta popular, el 7 de octubre del 2007, pero luego tuvieron que venir 13 leyes adicionales, parte de la agenda de implementación para que esto fuese realidad. Precisamente los invitamos a ver una nota que hemos preparado que habla un poco sobre el contexto de cómo se encontraba Costa Rica en ese año en el que ese referéndum se dio. Hay un antes y un después en Costa Rica tras el 7 de octubre del año 2007. Ese día nuestro país celebró el único referéndum que registra la historia, esta vez para escoger si nos adheríamos o no al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y los Estados Unidos. Fueron meses de mucha discusión e intercambio de ideas que polarizaron el país entre las opciones del sí y el no a ese instrumento comercial. Como en cualquier elección hubo debates, giras, entrevistas y manifestaciones en todos los cantones del país. Quienes defendían el sí argumentaban que consolidaba la apertura comercial en Costa Rica, posibilidad de exportar más productos libres de impuestos a Estados Unidos, así como contar con mayores servicios de telecomunicaciones y seguros. Señalaban que el TLC como instrumento comercial promovía las exportaciones y la competitividad del sector productivo, incidiendo positivamente en la creación de empleos. Además, como el valor agregado que generan las exportaciones es muy grande, se beneficiaban también pulperías, restaurantes, profesionales, empresas de transportes y todo tipo de empresas nacionales que necesitaban que los costarricenses tuvieran ingresos para poder comprarles. Igualmente, la eliminación de barreras en el comercio entre los países del acuerdo brindaba a su vez nuevas opciones para los consumidores. Por el contrario, quienes impulsaron el no argumentaban que buscaban un país soberano capaz de integrarse al mundo de formas nuevas y mucho más justas y equitativas. Manifestaban su idea de que la salud, educación, agua, vivienda, esparcimiento y un ambiente limpio y saludable debían constituir sin más derechos universales y que el TLC los ponía en peligro. La campaña del no al TLC se centró en mensajes como una lucha para defender el derecho de las nuevas generaciones a heredar los beneficios y conquistas sociales, económicas, políticas y ambientales logradas y disfrutadas por las previas generaciones. Alzaron la voz por lo que consideraban era un instrumento generador de exclusión y desigualdad, no solo en términos materiales y socioeconómicos, sino también en términos políticos y culturales, afectando, por ejemplo, el reconocimiento de la diversidad de voces, identidades e intereses, así como el poder y el derecho de la diversidad de grupos y ciudadanos para ejercer el control e influir en decisiones que afectan su vida. Con ese panorama, los costarricenses fueron a las urnas el 7 de octubre del año 2007, donde ganó el sí con un 51.22% frente al no, que obtuvo un 48.12%. Regresamos a TV Legislativa y como les decíamos, estamos en este mes y año de conmemoración de los 200 años de la Asamblea Legislativa de Costa Rica como primer poder de la República, pilar de nuestra democracia. Como decíamos en la nota que observamos y logramos ver hace minutos, Costa Rica en el 2007 estuvo inmersa en una polarización a raíz de un proyecto que era el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Costa Rica. Esto ocurrió en el 2007 y luego de una serie de leyes que vamos a ver ahora con nuestro entrevistado, finalmente se convierte en la ley número 8822 del 21 de noviembre del 2007. Para implementarlo, como les decía, se tuvieron que aprobar una serie de legislación. Y para hablar de qué ocurrió, cuáles fueron los antecedentes, cuál era la Costa Rica que se vivía en ese año, hemos invitado a don Francisco Antonio Pacheco Fernández, exdiputado y además
presidente del Congreso durante el cuatrenio 2006-2010, periodo precisamente en el que esta legislación fue aprobada. Don Francisco, un placer estar con usted aquí en TV Legislativa, que usted haya tenido el honor de acompañarnos. Un gran gusto y un gran tema. Un gran tema sobre todo con la perspectiva que dan los años. Porque la verdad el país vivió una exacerbación, en mi opinión, innecesaria. Esto debió haberse resuelto de una manera mucho más serena. Fíjese que en ninguno de los otros países que son signatarios de este tratado se dieron conflictos como los que se dieron en Costa Rica. Incluso en Nicaragua pasó la aprobación del tratado casi sin que nadie se ocupara del tema. ¿Por qué aquí ocurrió ese conflicto que dejó secuelas políticas negativas, en mi opinión? Bueno, hubo una cierta ideologización del tema y luego hubo una gran exageración sobre los supuestos efectos negativos. Hoy la gente no se acuerda, les parecerá ridículo y uno evita hablar de eso para no suscitar discusiones que ya quedaron atrás, pero se habló de que se iban a llevar el agua de Costa Rica, como si faltara agua aquí, que iban a llegar los taxis de Nueva York amarillos a sustituir a todos los taxistas de Costa Rica, que iban a quitar las asignaturas especiales en los colegios. Todo eso y muchas otras cosas más fantasiosas se consideraban que iban a ocurrir cuando se aprobara el tratado. Esto ligado al temor que da el cambio, porque todo cambio significativo da temor, produjo esas reacciones que dividieron al país casi en mitades. Por suerte existía ese instrumento que de alguna manera resolvió la cuestión. Ahora, el tema no se acabó con la aprobación del Tratado de Libre Comercio. El tema ahí recomenzó con esas 13 leyes que le daban eficacia a lo que se disponía en el tratado. Eso le iba a comentar, don Francisco. Evidentemente pasa el TLC, 7 de octubre del 2007, gana el sí, pero efectivamente para instrumentalizar, digamos, el tratado había que tener esa agenda complementaria. Entonces, un poco que nos cuente cómo fue ese proceso, porque en esa ley habían ciertamente temas importantes que rompían monopolios de muchos años, era realmente un antes y un después con una serie de legislación. ¿Cómo lograron ustedes ahí en la Asamblea Legislativa tener el ambiente necesario para pasar esas leyes? Que nos cuente un poquito cómo pasó. Fue dificilísimo. Nadie tiene idea de lo complejo que fue ese proceso, porque para la aprobación de muchas de esas leyes, ahora no recuerdo, no creo que todas, pero un buen porcentaje, se necesitaban 2/3 partes de los votos de los diputados, 38 votos para ser más preciso. Y en una asamblea no tan dividida como las de ahora, sino que todavía era una asamblea funcional, bien funcional, porque los partidos eran menos, resultaba una tarea dificilísima lograr acoplar las voluntades de 38 personas. Quienes han estado o están ligados a la asamblea saben que además a menudo a quienes desempeñamos el puesto de diputado en algún momento, se nos sube un poco el propio valor de sí mismos y entonces queremos que nuestras opiniones individuales sean las que prevalezcan. Bueno, en mi caso, pues sobre todo como presidente de la Asamblea, más bien yo tenía que armonizar, ceder, poner en comunicación a la gente. Tuvo un papel muy importante también desde la Presidencia de la República don Rodrigo Arias, que ayudaba en este proceso, reuniones, diputados a última hora
desaparecidos para no votar, gente con posiciones ambiguas. Pero bueno, fuimos construyendo esto. La Asamblea, esa fracción tenía muy buenas diputadas, comienzo por decir eso, porque hubo una serie de mujeres ahí en la Asamblea que realmente lograron coadyuvar para que el cambio se llevara a cabo. Janina Del Vecchio, Lorena Vázquez, Maya Antillón, se me quedan sin duda. Mauren Ballester. Mauren Ballestero, por supuesto, con gran capacidad de negociación. Una trabajada, siempre la gente cree que en la Asamblea Legislativa no se trabaja. No, una trabajada increíble, sesiones fines de semana. Me parece recordar que incluso algún domingo hubo sesiones. Trabajo hasta cerca de la medianoche. Pero bueno, se sacó adelante la tarea y yo creo que fue altamente positivo para el país. Y no es poca cosa, ¿verdad? Estamos hablando de 13 leyes que también cambiaban la forma de administrar muchas de las instituciones del Estado. Eran leyes evidentemente conflictivas. ¿Cuál fue la clave, digamos, para lograr esa negociación y su papel como presidente? Ya nos decía usted que usted moderaba un poco el debate, pero digamos a usted le tocó ese papel como de papá, ¿verdad? De agarrar esa familia y tratar de unirle en esos temas importantes país, con un respaldo que ciertamente tuvieron desde el punto de vista popular de que querían ese tratado. Pero eso había que implementarlo con las fuerzas políticas dentro de la Asamblea. Persuasión, conversación, acercamiento, que yo creo que es la clave para que este país progrese. Y eso debe servir de ejemplo. No hay manera de doblegar a la gente con miedo, sino juntarla en torno a ciertas ideas. Hace poco oí a un analista que ha entrevistado a Trump durante muchas veces y decía que le preguntó alguna vez en qué consistía el poder. ¿Y qué contestó Trump? En infundirle miedo a la gente para poder gobernarla. Esa receta no es la receta costarricense y yo creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo siempre, ahora, en el futuro, para, igual que en el pasado, no dejarnos gobernar por el miedo, sino por la conversación, por el diálogo, por la persuasión, por el razonamiento. Y ojalá este proceso sirva de ejemplo en ese sentido. De todas esas leyes, don Francisco, ¿usted recuerda si hubo alguna de esas 13 leyes de implementación que fue más difícil de pasar por razones ideológicas, por las razones que sea, que usted recuerde cuál de ellas o todas tuvieron, digamos, el mismo grado de dificultad? Pues me parece que no todas tuvieron el mismo grado de dificultad. Había unos tratados internacionales que ratificar y, bueno, sobre microorganismos, me parece, no recuerdo, algo de un tratado de Budapest. Pero sobresale para mí las dos leyes que se aprobaron con relación a la apertura de las telecomunicaciones. Eso era lo más controversial, el apego lógico del costarricense al ICE hacía temer que eso perjudicara mucho a la institución. Pero yo creo que hoy, si a la gente le preguntaran, se sentirá feliz, los que pueden comparar, porque mucha gente no tiene un punto de referencia, de que hoy en día sea tan fácil conseguir un teléfono. En aquellas épocas había que hacer cola durante 7 y 8 meses para poder obtener un teléfono. La competencia vino a agilizar enormemente todo lo relativo a telecomunicaciones. Y hay que pensar el efecto sobre la economía nacional de eso. Todo lo que hacemos hoy por teléfono rápidamente, bueno, en aquella época no se podía, pero había incluso pagos rápidos, etcétera. Y una población comunicada como la actual
fue posible gracias a esas reformas. Yo creo que eso, también la reforma de seguros que abrió la competencia. Sí, esos 84 años de monopolio rompe el INSS, ¿verdad? Era un tema complicado porque, como bien lo dice, es una institución querida por los costarricenses, igual que el ICE, ¿verdad? Entonces ahí se manejaron muchos mitos en torno a las dos instituciones. Bueno, hay una afectividad, yo creo que la afectividad es importante en los pueblos, no solo en las personas individualmente, pero logramos dar esos pasos y hay que tener en cuenta, yo creo que fue la reforma del Estado más importante que se ha hecho en muchísimo tiempo en Costa Rica, porque hubo un cambio radical ahí. Acudiendo un poco a su memoria, don Francisco, ¿alguna anécdota que usted recuerde de esos meses que fueron complicados, encrispados, gente en las calles, el diálogo que se tuvo que hacer con las diferentes fracciones representadas en el Congreso? Algo que usted recuerde que ahora nos llama la atención. Se apuntó mal porque se apuntó a mi memoria, pero no, en fin, ¿sabe qué tengo presente? Que en mi casa durante muchas semanas se apostaba todos los días un grupo de gente a gritar insultos, a tirarnos pintura, a tirarnos piedras. Y tuvimos que aprender a convivir con eso, semana tras semana tras semana, y con un empeño increíble. De alguna manera, respeto esa convicción que los hacía no faltar. No hubo temporales, por dicha, para ellos. Bueno, finalmente, un día de tantos se acabó. ¿Y cómo se acabó? Cuando los vecinos, porque afectaba al barrio, no solo a usted, claro, salieron a la calle y comenzaron a confrontarlos y a partir de ese día desaparecieron. Es una anécdota ilustrativa del clima que se vivió ahí. Y ya para ir finalizando, don Francisco, vamos a ver, vamos a cumplir 18 años de que ese Tratado de Libre Comercio se aprobó. ¿Cómo ve a Costa Rica? ¿Cómo ve qué ganó Costa Rica con esa aprobación? No solo el tratado en sí mismo, sino con esas leyes de implementación que, como dice usted, vino a ser la reforma del Estado más importante de los últimos tiempos en Costa Rica. Bueno, yo creo que la gente tiene mucha sensibilidad para lo que falta, para lo que anda mal, para lo que representa un estorbo o desventaja, y muy poca sensibilidad para lo bueno. Una vez que algo se ha aprobado, se pone en el archivo mental y desaparece muy pronto. Costa Rica cambió en muchos sentidos. Yo creo que, por desgracia, y tal vez en esto hay una posición política mía, personal, que lo digo con todo respeto, pero yo creo que en la última década no se aprovechó la última década para complementar lo que se hizo en ese momento con un desarrollo social verdaderamente sistemático. En toda transformación hay ganadores y perdedores, y yo creo que para el Estado es muy importante venir en auxilio de los perdedores. No es que no se hiciera nada, yo no soy de las personas que cree que los gobiernos, los distintos gobiernos no hacen nada, pero yo creo que sí debimos haber en esos 10 años, en los últimos 10 años, se debió haber hecho un esfuerzo más por consolidar los aspectos sociales que últimamente se han deteriorado todavía muchísimo más. Es muy impresionante el deterioro que ha habido en la inversión social, cómo se han quitado becas, bonos de la vivienda, etc. Y curiosamente, como que mucha gente de los beneficiarios no lo notan, de los posibles beneficiarios. Pero
yo creo que por ahí va el asunto en Costa Rica, por el lado de lo social. Ahí es donde tenemos que hacer otra gran reforma, otro gran cambio, otra gran revolución. Perfecto. Bueno, don Francisco, me quedo con ese llamado, digamos, tal vez que usted hace. Sí se pudo en el momento del TLC, fue complicado porque no fue fácil, pero Costa Rica logró salir adelante y bueno, que como decía usted al principio, con diálogo, sobre todo con mucho diálogo, con mucho respeto de todas las fuerzas, no solo las fuerzas políticas, sino las fuerzas sociales, pues se puede lograr un país mejor. Le agradecemos, don Francisco, por la oportunidad de esta conversación, de este tema que evidentemente fue muy importante en los últimos años y que tomó al Congreso durante todo ese año del 2007 y luego del referéndum para poder lograr esta agenda de implementación. Este es uno de los temas que les hemos traído a ustedes a raíz de los 200 años de celebración del nacimiento, de la creación de la Asamblea Legislativa en Costa Rica, en esta oportunidad con el TLC, y vamos a seguir dándoles y brindándoles mayores informaciones sobre otros proyectos que durante estos 200 años se lograron aprobar. Los invitamos a continuar en TV Legislativa. Gracias, don Francisco. Muchas gracias a ustedes, muy amables.